Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en nuestra transmisión anterior se hizo hincapié en que además de aumentar el amor de Dios, también es muy importante estudiar la conciencia. Y hablamos de que estudiar la conciencia es muy importante, porque esto permite a una persona andar firmemente por el camino espiritual sobre dos pies, uno de los cuales es, respectivamente, la acumulación del amor de Dios, y el otro es el trabajo y estudio de uno mismo. Estudiarse a sí mismo le permite a la persona entender que, en primer lugar, no es conciencia, así como la forma en que el chaitán lo manipula, y lo más importante, cuando uno entiende quién es quién, le ayuda a ser más fuerte, a sentirse seguro y tranquilo en el camino espiritual. Como usted dijo en la transmisión anterior, el camino espiritual es fácil de recorrer para cada persona. Lo que hace que el camino espiritual sea difícil de recorrer es precisamente la conciencia y esas tentaciones que nos vienen de Chaitán. Que de hecho, Chaitán, el diablo o el sistema, no manifiesta ninguna violencia para desviarnos o para que hagamos el mal. Él solo nos da los pensamientos que elegimos. No es Chaitán quien hace el mal, sino que son las propias personas las que hacen el mal, tanto a sí mismas como a los demás. Por lo tanto, es muy importante y crucial entender quién eres. Y lo que es más importante, comprender exactamente qué eliges cada día. ¿A qué pensamientos das prioridad? Así que probablemente la pregunta más frecuente que nos han hecho sobre los pensamientos es la siguiente. ¿Cómo distingues entre los pensamientos que eliges como personalidad, pensamientos que son buenos para ti, que contribuyen a tu desarrollo espiritual, y aquellos pensamientos que te impone la mente? Y, como resultado de ello, el chaitán o demonio te lleva de la correa y te conduce a donde él quiere. He aquí la cuestión. ¿Cómo distinguir entre los pensamientos elegidos por la personalidad y los impuestos por Chaitán? En realidad esto es fácil. Hay pensamientos que son positivos para una persona y los hay negativos. Bueno, de nuevo, para comprender esto, digamos, las personas que no tienen experiencia todavía tienen que trabajar sobre sí mismas, sentarse un rato y observar sus pensamientos, cómo vienen durante el día, es decir, realmente basándose en la experiencia práctica, observando sus propios pensamientos, así llamados propios, darse cuenta de dónde vienen los pensamientos, cómo surgen, qué es exactamente lo que le viene a una persona en estos pensamientos. ¿Y cuáles serán las consecuencias cuando una persona los acepte? En otras palabras, analizar críticamente los pensamientos entrantes, especialmente los intrusivos. Y, digamos, al practicar, aunque sea un poco, si realmente dedican, por ejemplo, no sé, al menos 5 minutos un par de veces al día, y si intentan observar durante el día, al menos intentarlo, aunque es mejor observar realmente cómo vienen los pensamientos, cómo todo esto tiene lugar en la propia persona, entonces creo que la gente entenderá muy rápidamente por sí misma cuáles pensamientos son positivos y cuáles son negativos. La única diferencia aquí es qué objetivo tiene la propia persona, ¿entiendes? Y aquí depende mucho del objetivo. ¿Por qué? Si, por ejemplo, una persona está ocupada con su trabajo y su objetivo es, bueno, digámoslo simplemente, sobrevivir en este mundo consumista, simplemente sobrevivir. La persona se encuentra en una situación así, no quiere dedicarse a lo espiritual, digamos, simplemente quiere sobrevivir. La situación económica es difícil, hay muchos problemas diferentes. Bueno, ¿quién no se ha encontrado en tales condiciones o en tales momentos de la vida? Y la persona tiene que resolver toda una serie de cuestiones, a veces bastante difíciles, para encontrar una salida a una situación aparentemente desesperada. Pero aquí, incluso en este caso, es muy importante observar la propia conciencia. ¿Por qué, amigos? Porque precisamente este tipo de situaciones se producen por el hecho de que no observamos lo que nos llega del exterior. Me refiero concretamente a nuestras ideas y pensamientos, seguidos de nuestras acciones y actos. Pues tomamos la decisión de dar un paso a la izquierda o un paso a la derecha, mientras que la diferencia es enorme.
Un ejemplo sencillo. Caminamos por un sendero, ¿sí? Imaginemos, hay un pantano y un camino. Un paso a la izquierda o un paso a la derecha significa definitivamente la muerte. Y debemos caminar recto y directo todo el tiempo. ¿Es importante? Lo es. Es importante. Pero cuando caemos en la tentación, nos distraemos y olvidamos que ahora estamos en el camino de la vida. Y si damos un paso a un lado, será el último paso para nosotros. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Podemos distraernos? Podemos. Cuando hemos caminado durante 5 o 10 minutos, todavía podemos permanecer atentos. Pero si caminamos durante todo el día, entonces, además del camino, este camino de la vida, empezamos a observar la naturaleza, a distraernos. Esto se convierte para nosotros en un paisaje ordinario y aburrido. Naturalmente, podemos intentar agarrar un pájaro, una caña o cualquier otra cosa, o simplemente perdernos en la ensoñación y relajarnos, y eso es todo, ¿verdad? Pero ¿quién crea esas condiciones para nosotros? De nuevo, ¿quién y por qué nos ha metido en este pantano para que nos encontremos en una situación tan difícil? Si analizamos todo esto, nuestros pensamientos pasados, nuestras acciones, nuestros errores, entonces sí, veremos aquellos momentos en los que cometimos un error fatal y no hicimos algo o, por el contrario, hicimos algo mal. Y ahora nos encontramos en este pantano del que debemos buscar una salida. Pero la cuestión es que no podremos recordar esos pensamientos que precedieron a nuestras acciones. Eso es verdad. Así, posteriormente se nos escapan estos pensamientos negativos que luego nos crean problemas. Más tarde, buscamos excusas para nuestras acciones y cuando encontramos, digamos, ese momento en el que hicimos algo mal, ¿cómo lo percibimos realmente? De forma holística, ¿verdad? Es decir, no vemos lo que el Shaitán nos dijo antes en nuestras cabezas. Y en realidad es solo Shaitán el que nos pudo llevar a problemas. Cuando ponemos toda nuestra atención en la supervivencia trivial, cuando tenemos que pensar cada paso para poder salir de esos pantanos a tierra firme. Por lo tanto, si una persona está inmersa en el mundo material, puede haber tal situación, mientras que si una persona está en el camino espiritual, esto es completamente distinto. En este caso, el control de los pensamientos debe estar a un nivel completamente diferente. ¿Por qué? Porque si en el formato consumista una persona vive una vida terrenal ordinaria, llena de problemas, sin pensar en lo espiritual, como todos, digamos así, entonces los pensamientos también son simples. Y toda la complejidad está precisamente en el proceso de supervivencia, o acaparamiento. Todo es muy trillado, simple y muy estereotipado. Mientras que si una persona empieza el camino espiritual, en este caso, la situación es completamente diferente. Hay una masa de tentaciones, una masa de dudas y distracciones, y aquí ya no solo hay que observar los pensamientos, sino que, yo diría, aquí se necesitan prácticas especiales para atrapar esos pensamientos cuando aún no han llegado. Daré un ejemplo sencillo. Por ejemplo, estás ocupado con algo, lo que sea. Digamos que, ¿en qué puede estar ocupada una persona cuando se concentra? Está bordando. Esto se refiere a las mujeres. En cuanto a los hombres, desmonta algún motor inútil, no importa. Estamos ocupados, estamos girando un destornillador o tejiendo con agujas. Estamos concentrados en el trabajo. Y en este momento nos viene un pensamiento. Recordamos a una persona con la que una vez tuvimos un conflicto. O incluso no hubo conflicto, pero de repente la recordamos de forma negativa. Y sentimos como una emoción empieza a bullir dentro de nosotros. Ya no vemos ese motor. Ya hemos olvidado lo que bordamos, ¿verdad? Sí, eso nos captura. Ya empezamos a discutir en nuestra mente, a argumentar algo. Ya nos surgen algunos escenarios. Y aquí hay un punto interesante. Deberíamos simplemente captar ese pensamiento cuando recordamos a esa persona y no aceptarlo o no dejar que la emoción entre. Es una buena pregunta. ¿Qué llega primero? ¿Qué viene antes? ¿Una imagen o realmente una emoción? Y aquí crearé una situación aún más tensa. Por ejemplo, estás en una situación tensa, no importa cuál, amigo mío.
No es importante cuál situación. Se te acercan unos bandidos. Bandidos no, de acuerdo, esto es demasiado directo. Se te acercan en la calle unas personas y te preguntan, ¿qué hora es? Tienen pinta de matones. Entonces empiezan a preguntarte, ¿por qué vas vestido así? Obviamente se están metiendo contigo, ¿sí? En este momento tomas la decisión de que no se puede evitar una pelea, así que golpeas primero. Pregunta, ¿qué fue primero? ¿Un pensamiento? Aceptaste el pensamiento de que tenías que pegar primero y luego huir o seguir peleando. Un momento muy tenso. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que hasta el momento en que te vino el pensamiento de que debías golpear ahora, o volvamos a nuestro bordado y reparación de motores. Hasta el momento en que te acordaste de esa persona y cuando te vino ese pensamiento, amigo mío, que empezó a producir una reacción química, ese cóctel hormonal en tu cuerpo, pasaron al menos 3 segundos. Ahí es donde se vuelve interesante, ¿verdad? Luego, durante otro medio segundo, esta información viene de la conciencia primaria a ti como personalidad. Luego regresa ya con tu aprobación, llena de la fuerza para actuar. Mientras tanto, ya se ha formado el cóctel hormonal. Y en este momento, o entras en un diálogo con la persona en tu imaginación, o eres el primero en golpear a una persona real, digamos así, para que tengas al menos un segundo para huir o para ganar. Digamos, una situación desesperada. Y aquí es donde está enterrada toda la esencia del funcionamiento de nuestra conciencia. Cuando nosotros como personalidad llega un pensamiento, nos damos cuenta de él como personalidad, en primer lugar. Pero después de que haya sido percibido por la conciencia primaria, pasan 3 segundos antes de que sea percibido por la conciencia primaria. Y luego tenemos otro medio segundo más o menos de procesamiento para responder. Y durante este tiempo sentimos el aumento de adrenalina o de alguna otra hormona, una oleada, o hay combinaciones enteras de esas hormonas para alguna acción, para un diálogo o una pelea. Y aquí hay una pregunta. Si este es nuestro pensamiento, entonces, ¿por qué nuestro cuerpo ya estaba cargado? Y sin embargo, empezamos a pensar mucho más tarde. ¿No es una manipulación evidente? Algunos dirán, así funciona nuestro cerebro. Esperen, amigos, ¿nuestro cerebro funciona en nuestra contra? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo piensa nuestro cerebro? Una pregunta sencilla. Al fin y al cabo, nuestras neuronas son muy simples y funcionalmente son incapaces de pensar. Los procesos de intercambio que tienen lugar entre las neuronas, esas formaciones de nuevas conexiones y demás, son un relleno de espacios vacíos, por así decirlo. Sí, pondré un ejemplo sencillo. Un enano, imagínatelo. Imaginemos a un enano. Todos nos imaginamos a un enano con tal sombrero, tal interesante, con cierto atuendo, igual que la imagen que se nos impone. Y ahora, imaginemos a un enano, bueno, digamos, con un casco vikingo. Hay un retraso, amigos. ¿Por qué? Porque primero ustedes recordaron el casco vikingo y luego se produjo, ya saben, como en las redes neuronales hoy en día, comparación y formación. Y lo más interesante es que nuestro cerebro funciona mucho más lento en este modo que una red neuronal y mucho más lento para crear este tipo de criatura en nuestra cabeza. Ahora bien, hay otra cuestión. Después de todo, vimos al enano en nuestras cabezas. Vimos el casco y vimos al enano. Al principio vimos solo al enano. Luego vimos el casco y entonces nuestra conciencia, del mismo modo que una red neuronal banal, formó a este enano para nosotros. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Está en la forma, en la ropa, en las pequeñas diferencias. Si empezamos a describir a este enano, cada uno tendrá el suyo propio. ¿Por qué? Dependiendo de quién tenga qué tipo de imagen en la cabeza. Así que ahora hemos formado nuevas conexiones interneuronales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no teníamos un enano con casco vikingo en la cabeza, mientras que ahora sí lo tenemos.
Así que la próxima vez que necesitemos recordarlo, no importa cuántos años o décadas pasen, si lo necesitamos, nuestra red neuronal nos reproducirá inmediatamente esta imagen. Ya, sin tanta demora. Totalmente cierto. Ese es el sentido del trabajo de nuestras neuronas cerebrales. Pregunta, ¿dónde está la conciencia? Ahí no hay conciencia. Solo hay un trabajo banal de esa misma red neuronal. Bueno, es un poco diferente, diría yo. Es más débil que las redes neuronales modernas. Tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene lugar el proceso de coordinación entre la conciencia primaria y la secundaria. En este caso, esto es cierto. Además, esta es nuestra unidad de memoria. Y nuestra memoria, por desgracia, no se almacena en el cerebro. Tenemos un soporte diferente para ella. Y aquí es donde empiezan muchas cosas interesantes. Además, nuestros amigos que siguen el camino espiritual a menudo nos han dicho que se encuentran con una situación en la que inmediatamente surge una emoción. Sienten que algo está pasando, pero la imagen, como si el pensamiento, no fuera traído por la conciencia primaria. Estoy de acuerdo contigo al 100%, y también con ellos. Una persona es capaz de percibir este cóctel hormonal. de percibir una emoción, y solo después de eso viene un pensamiento. Con un retraso. Entonces, en estos casos, si una persona se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Es decir, si se vuelve hacia sí misma, empieza a analizar e invertir su atención en intentar, digamos, diagnosticar su cuerpo, ¿cuál ha sido la causa? Antes de que llegue un pensamiento que debería ser el desencadenante. Producir una reacción. Sí, el desencadenante de nuestra emoción. Por regla general, pasa incluso hasta un minuto. Es decir, hay un retraso enorme. En cuanto nos distraemos, hemos roto esa combinación. ¿Lo ves? Es decir, según el plan del propio sistema, O de nuestra conciencia, lo que les sea más cómodo, amigos. se suponía que en ese momento deberíamos alimentar generosamente nuestra conciencia. Es decir, Debíamos transferir nuestro bril, nuestra fuerza de atención, a nuestra conciencia en gran cantidad. es decir, emocionarnos bien. Entonces se crea un potente estallido emocional en nosotros. Antes de que nos deba llegar la imagen. Digamos, debe llegar la información a nosotros como personalidad, pero ya lo hemos sentido. Los receptores se han activado, sobre todo cuando la conciencia secundaria trabaja en nuestra contra provocando una emoción. Bueno, es una combinación más compleja. Y antes de transmitirla a la conciencia primaria, Para que luego nos transmita la emoción como personalidad, la conciencia secundaria forma un cóctel en nuestro cuerpo. Sin embargo, la conciencia primaria se da cuenta de todo. e inmediatamente da la voz de alarma. ¿Por qué? Porque también quiere interceptar. Sin poseer esa información. De hecho, la conciencia primaria no siempre posee la información que nos prepara la conciencia secundaria y viceversa. Es decir, a pesar de que son cercanas, hay una diferencia entre ellas. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria es la primera, mientras que la conciencia secundaria es bastante relevante, digamos, y se forma más tarde. Y aquí hay una brecha sustancial, ¿lo ves? Ya hemos sentido, ya hemos reaccionado, y solo un minuto después puede venirnos un pensamiento. Pero si hemos profundizado en examinarnos a nosotros mismos, puede que el pensamiento nunca llegue. Es decir, si empezamos a asociarlo con algo, con alguna oleada pasada o con algún problema en el cuerpo, Puede que esto nunca llegue. es decir, de esta manera nosotros hemos robado, o más bien, no nosotros. De nuevo, miren. La primaria. Aparentemente es un lapsus, pero esa es nuestra forma habitual de pensar. Siempre nos ponemos en el lugar de la conciencia primaria o secundaria, y siempre decimos, realmente somos nosotros. Soy yo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Eres realmente conciencia, amigo mío? En este punto, también empezamos a entrar en una discusión que puede prolongarse durante bastante tiempo. Tratando de averiguar si la conciencia somos nosotros o no. Sobre todo si hablamos con algunos representantes modernos de la psiquiatría. Puede ser una discusión larga e hilarante. ¿Por qué? Porque el concepto del yo es tan ambiguo hoy en día, Y es interpretado de manera distinta por diferentes escuelas. incluso por diferentes ramas de la psicología, por no hablar de la psiquiatría. Mientras que en realidad todo es muy sencillo. ¿Quién es el yo? Es la personalidad. Por lo tanto, es muy importante comprender que tú, mi amigo, no eres la conciencia, ni primaria ni secundaria.
Estas son simplemente tus herramientas, mientras que tú eres la personalidad. Y aquí, de todos modos, hay que trabajar en uno mismo. Hay que estudiar, hay que observar. Bueno, se puede no hacerlo. Entonces puedes vivir como todos, digamos, sin esforzarse. Dicen, ¿es posible llegar a Dios a través del amor? Es posible. Ya hemos respondido al respecto más de una vez. Claro que es posible. Cualquier religión, de hecho, conduce a Dios. ¿Por qué? Porque en todas las religiones hay semillas, de verdad. Y para una persona que busca y anhela entrar en el mundo de Dios, es suficiente una semilla para Haber tomado esta verdad. captarla y comprenderla, porque cada semilla es como cada célula de nuestro cuerpo, lleva dentro una comprensión holística. Es decir, quitando toda la cizaña y dejando una sola semilla para sí misma, Una persona puede realmente llegar al mundo espiritual gracias a ella. Sin embargo, amigo mío, a lo largo del camino, te enfrentarás definitivamente a manifestaciones de demonios, diablos o genios. como quiera que los llamemos, Ya ves, todos estos son epítetos, son realmente epítetos. En varias religiones se les llama de manera diferente, pero la esencia es una. Esos son los enemigos más cercanos de un humano, son los verdaderos enemigos de un humano. es nuestra conciencia. Algo con lo que nos hemos apegado tanto que casi desde nuestro primer paso consciente, desde la infancia y Como dicen, hasta nuestro último aliento, hasta nuestro último pensamiento, a veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Permanecemos esclavos bajo el poder de esos dos tramposos en nuestras cabezas. Y lo más gracioso es que ni siquiera están en nuestras cabezas. Sin embargo, tengo que decir que nuestro cerebro es realmente honesto. Es igual que la pantalla de tu ordenador. Sí, puede haber fallos de píxeles. puede haber errores, pero es Imparcial a las elecciones. absolutamente imparcial, eso es seguro. Y aquí la pregunta con la que empezamos, ¿cómo distinguir, digamos, dónde es una elección y dónde se impone? Donde una elección es de la personalidad y donde le impone la conciencia. Entonces, ¿por qué lo estoy contando durante tanto tiempo? Es para dejar claro, amigos, que realmente es muy fácil distinguirlo. Si un pensamiento es controlado por ti como personalidad, Si es un pensamiento positivo, quiero decir para ti, incluso puede ser negativo para alguien más, pero es positivo para ti. Entonces este pensamiento igualmente puede ser formado por la conciencia, de parte del sistema. Pero para ti funcionará y te ayudará. Mientras que si es un pensamiento destructivo y lo aceptaste, entonces naturalmente puede afectarte, puede obstaculizarte en el camino espiritual, puede desviarte y distraerte. Pues, para que lo entiendan, se produce una lucha por la fuerza viril. Si comprendes todo el valor de tu atención, si eres capaz de identificarte como personalidad, en las transmisiones anteriores ya hablamos muchas veces de cómo comprenderse a uno mismo, cómo encontrarse a uno mismo, cómo distinguir dónde está el trabajo de la conciencia primaria, dónde está el trabajo de la conciencia secundaria y dónde estamos como personalidad. Bueno, no vamos a repetir. Si quieren, vean las transmisiones anteriores, ¿cierto? Eso es para aquellos que no las han visto. Entonces, aquí desde la posición de la personalidad, en este caso, observando el trabajo de la conciencia podemos aprender y comprender fácilmente qué es la conciencia. y qué es un pensamiento positivo y uno negativo para nosotros como personalidad. Un punto más, lo repetiré. Ya hablamos de esto. Nuestra personalidad es incapaz de pensar. Si observamos cómo funciona nuestra conciencia, Nos sentamos, nos tranquilizamos y simplemente dirigimos la mirada en nuestra cabeza llena de pensamientos. lo diré así, veremos que todos los pensamientos son discretos, incluso si estamos muy concentrados en algo y estamos haciendo algo. Y aquí volvemos a la reparación del motor, al bordado o incluso al encuentro con algunas personas no muy amistosas en la calle. De todos modos, tendremos muchos pensamientos. No podremos concentrarnos al 100% en esa acción. En ese momento tendremos una masa de variaciones. Pensamientos diversos y todos ellos serán intermitentes y discretos. Es decir, no tienen integridad. Sin embargo, si observamos cómo percibe la personalidad, Esto es para aquellos que, digamos, la primera experiencia de percibirse como personalidad es asombrosa. ¿Sabes por qué?
Porque no hay pensamiento. Nosotros, como personalidad, para nuestro proceso de comprender algunas acciones o situaciones, usamos nuestra conciencia de cualquier manera. Pero precisamente como personalidad, percibimos cualquier situación holísticamente. Es decir, captamos inmediatamente las relaciones de causa y efecto. Vemos el principio y el fin. Vemos a dónde nos llevará una u otra acción. Es una imagen absoluta. Además, no la percibimos como una imagen. Lo percibimos como un hecho, como conocimiento. No pensamiento, digamos, sino comprensión. El pensamiento es lo que produce nuestra conciencia. Hay otro hecho muy interesante que se puede rastrear, digamos así, y propiamente dicho. Se ha confirmado muchas veces, Se han realizado muchas investigaciones sobre personas que dominan la práctica meditativa y son capaces, digamos, de sumergirse en el estado, absolutamente en el estado de personalidad. es decir, cuando el trabajo de la conciencia se detiene y solo existe la actividad de la personalidad. Por ejemplo, en el escáner de tomografía, por emisión, puede verse claramente el trabajo de las neuronas en nuestro cerebro. Cuando una persona entra en un estado tan especial, llamémoslo meditativo, vemos que las neuronas están prácticamente por completo inactivas, es decir, ausencia de pensamientos. Es similar a un sueño muy profundo. Es la fase de inmersión profunda, cuando hay inhibición de la corteza cerebral, pero al mismo tiempo un ser humano como personalidad Permanece activo. Sin embargo, esto no se refleja en el funcionamiento del cerebro. En el funcionamiento del cerebro se refleja el trabajo de la conciencia primaria, o sea, todas las imágenes y todo lo demás. Bueno, y tal vez hay un poco, enfatizo, una muy pequeña influencia de la conciencia secundaria. En otras palabras, la conciencia secundaria muy rara vez influye directamente en el cerebro. ¿Por qué? Porque exactamente a través de las neuronas, pasando por alto la conciencia primaria, nos llega como personalidad. Bueno, a menudo es un fenómeno raro de todos modos. La mayoría de las veces la conciencia secundaria todavía utiliza la conciencia primaria para transmitirnos información. Sin embargo, cuando tiene lugar esta desconexión o sustitución, Podemos verlo todo en prácticas de hipnoterapia, por ejemplo, o algunos trucos con hipnosis y similares, cuando se desactiva la conciencia primaria y en su lugar ya trabaja un operador. O sea, bueno, esto también es un fenómeno interesante. Digamos, antes hablamos de ello. En cualquier caso, la influencia de la hipnosis y cómo sucede todo no es el tema de nuestra transmisión de hoy. Aunque ya lo hemos discutido. Entonces, la diferencia entre el trabajo de la conciencia primaria y secundaria es, de hecho, enorme. Y es extremadamente importante para una persona equilibrarlas y controlarlas. Diré aún más, muchos de nosotros hemos visto tal mónada, Yin-yang, ahí hay una especie de dos ballenas pequeñas. una negra y otra blanca, con ojos. Un ojo negro está en la ballena blanca y uno blanco está en la ballena negra. Esta mónada representa exactamente un equilibrio entre nuestras dos conciencias. Más tarde, por supuesto, surgió mucha filosofía, explicaciones e interpretaciones sobre el bien y el mal. No, esta no es la mónada del bien y del mal. La mónada del bien y del mal es un poco diferente, pero no se trata de eso. Sin embargo, hay un punto más interesante. Por ejemplo, cuando te viene un pensamiento malo, destructivo, ¿cierto? Sí, este cóctel ya ha sido preparado Cóctel. en tu cuerpo. Todo ya está al principio. Solo tú, como personalidad, no lo sabes, que ahora te robarán de nuevo en el sentido literal de la palabra, Te quitarán una gran parte de Bril que podrías gastar en tu desarrollo espiritual o en algunos asuntos positivos para ti personalmente. En ese momento sientes cierta tensión, que algo pasa en tu cuerpo, ¿cierto? La conciencia primaria te ha transmitido información sobre esto, pero no hay pensamientos negativos. Y no hay imágenes. Y no hay imágenes. Y en ese momento viene un pensamiento. Es decir, ves una imagen que está asociada con algo. y entiendes que esta asociación puede tener consecuencias negativas si se desarrolla.
Si tienes experiencia, y por eso es importante estudiar tu conciencia y desarrollar estas habilidades, de modo que cuando tengas experiencia y entiendas que esta imagen está conectada asociativamente con algo, mientras ya tienes un cóctel burbujeante dentro de ti, puedes hacer una acción muy útil para ti como personalidad. Es decir, ahorrar mucha energía, pero también quitar esa energía que tu conciencia o sistema ha gastado, digamos así, mientras que tu conciencia no es más que una parte del sistema. En realidad, la conciencia no tiene mucha fuerza. Para atacarte, utiliza la fuerza del sistema. Pero después de quitar la fuerza Vril de ti, no importa cuánto tome, solo deja una décima parte para sí misma. Ya hablamos de eso. Mientras tanto, el tributo del 90% lo entrega al propio sistema. Bueno, es casi como los impuestos modernos, ya saben. Entonces, para recibir esta fuerza y preservar y aumentar tu propia fuerza, es suficiente con profundizar en el estado de paz espiritual, por así decirlo, y descartar por completo esta agitación interior, este pensamiento. Es decir, apagar esta imagen y redirigir este estado excitado de tu cuerpo, este cóctel, al estado de paz en tu interior. Te sorprenderás, pero es una sensación como, bueno, yo diría, uno se siente bien y de repente, digamos, estás haciendo deporte, todo de manera normal, y entonces se te abre un segundo aliento, ya saben. Es como cuando levantas algo pesado y de repente se vuelve mucho más fácil de levantar. ¿Por qué? Porque es como con bandas elásticas, ¿sí? Es decir, Te ayudaron. Como si algo te estuviera ayudando. Lo mismo es en este caso. Bueno, podemos compararlo asociativamente con muchas cosas, pero es como la ayuda de un amigo, por así decirlo. O dicho simplemente, necesitas dinero y de repente lo tienes. Una vez lo dejaste a un lado y lo olvidaste, pero ahora lo has encontrado, tal ayuda de ti mismo. Igor Mikhailovich, me gustaría señalar que usted nos acaba de contar el método de cómo exprimir un mosquito. Bueno, uno de los métodos. Uno de los métodos. Sí. Este es un regalo muy esperado por nuestros televidentes, porque llevan mucho tiempo pidiéndolo. De hecho, sí, pero aquí hay que saber cómo funciona el sistema en sí. Si no lo sabes, amigo mío, lo tendrás difícil. Y de nuevo, no debemos crear precedentes. ¿Por qué? Porque de nuevo, todas estas preguntas, ya sabes, es como caminar sobre hielo delgado, diría yo. ¿En qué sentido? Daré un ejemplo sencillo. Ahora hemos dicho, Tatiana hizo un hincapié en que esto puede ser un método de exprimir un mosquito. Así que tú, amigo mío, sin tener una buena experiencia de observación de tu conciencia, empiezas a atrapar este mosquito para exprimirlo. ¿Sabes cuánto gastarás en tu entrenamiento? Esto es extremadamente costoso, de hecho. En lugar de estudiar la conciencia, puedes caer en los trucos de tu propia conciencia cuando te dice, ahora tú y yo, querido, empezaremos a exprimir mosquitos. Y cualquier pensamiento que venga, ahora lo estamos transfiriendo, o dirá, no, escucha, lo que está pasando en tu cuerpo, mira, te pica el talón izquierdo, ya se está preparando el cóctel, ahora la conciencia está lanzando ladrillos contra ti o sobre ti. sabes, quiero decir, son procesos naturales. Lo que estoy expresando ahora, amigos míos, es el trabajo natural de nuestra conciencia. Así que no debemos caer en estos trucos. ¿Por qué? Es imposible satisfacer el hambre de nuestra conciencia. Por no hablar del sistema en su conjunto. Por mucha fuerza que se nos dé como personalidades, Entregándola por completo, al final del día te quedas, no sé, como en el cuento. como aquella abuela que se quedó con el bañero roto. Así te quedas tú con tu cuerpo. De cualquier manera, no vas a saciar y llenarlo porque es un abismo, no tiene fondo. Por mucha vida que echemos ahí, todo va a ir en lo que está muerto. Por eso hay que guardarlo. Hay que estar cuidadoso y vigilante al respecto de tu fuerza Vril. Esta fuerza es necesaria para ganar vida, así que es necesario estudiar la conciencia. Pero no hay que jugar con las técnicas, como la que describimos ahora. ¿Sí? Esto vendrá por sí mismo. No tengan prisa. No hay que realizar incursiones. Absolutamente cierto. No entres en el territorio de la conciencia. ¿Por qué? Porque si intentas entrar en el territorio de la conciencia y derrotarla en su territorio,
Debes saber que en ese momento la conciencia realiza una representación teatral para ti. Aunque de hecho tú has pagado por esta representación. Y tú, meramente como espectador, en este caso como personalidad, estás sentado en la esquina más alejada de ese teatro y observando el escenario. Así que, amigos míos, hay que hacer todo gradualmente, correctamente y preferiblemente sin cometer errores. Entonces es más agradable. Y no abandonar el territorio del amor. Y esto es lo más importante, amigos míos. No hay nada más poderoso que el amor. Y no hay nada más deseable que el amor de Dios. Por lo tanto, amigos míos, tenemos que ganarlo. Tenemos que acumularlo. Y para que haya más amor de Dios en este mundo, debemos crear las condiciones para ello. Y todo comienza con lo más sencillo. Amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.